¿ya? Entonces, si hablamos un poco de la epidemiología de la juventud, esta es la última encuesta de la juventud del año 2018, la última encuesta publicada, ¿ya? Nos damos cuenta que efectivamente existen ciertos jóvenes. Bueno, aquí estamos hablando también habla de la juventud también, pero también de los jóvenes, de los adolescentes, pero también de las personas jóvenes, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, ahí está distribuido ya en relación, está bastante homogéneo, claro, porque hay menos tasas de natalidad, por eso que hay menos jóvenes, adolescentes. Y bueno, el nivel socioeconómico, si ustedes se fijan, la mayoría es medio y bajo, que es lo que nosotros nos vamos a encontrar en nuestra experiencia práctica, ¿ya? Y en ese sentido también es importante de reconocer que la población, la mayoría, se encuentra feliz, un 84,2%. Y creen que la mayoría de los jóvenes creen que están mejor que sus padres cuando tenían la misma edad, ¿ya? Porque claramente los jóvenes ahora tienen más acceso a la tecnología, tienen más acceso también desde el punto de vista económico, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿ya? Ha cambiado la juventud, también mira con buenos ojos la igualdad de géneros, las iniciativas sociales y la migración, ¿ya? Como hablábamos ayer, son de personalidad, tienen una mentalidad también mucho más abierta, porque también la crianza ha sido en ese sentido enfocado hacia ellos. Y cómo se declaran, ya desde el punto de vista de la orientación sexual, ¿cierto? La mayoría se declara heterosexual. Sin embargo, hay un porcentaje, ¿cierto?, que se declara bisexual y homosexual, ¿ya? En relación a la pareja, ya, algunos de estos jóvenes, si ustedes se fijan, 1 de cada 4 jóvenes es madre o es padre, ya. La mayoría se encuentra pololeando y el 65% le gustaría tener al menos un hijo, ya. En el fondo se proyecta, y eso es importante de reconocer. Estas preguntas, ¿por qué se los cuento? Porque cuando nosotros hacemos programa educativo de sexualidad o de paternidad, maternidad responsable, es importante conocer estos factores de alguna manera para identificar biosociodemográficamente con qué población estamos trabajando, ¿ya? En relación al autocuidado de la vida sexual, ¿ya? La mayoría usó condón en su última relación sexual, ¿ya? Pero hay un importante porcentaje de jóvenes que no se han realizado el test de VIH. Ahora el test de VIH es mucho más amigable de realizar, en el sentido de que, bueno, efectivamente necesita consentimiento informado, necesita una orden médica, pero se hacen estrategias que se denominan extramural, que en el fondo son fuera de los consultorios de los CEFAM, en que, por ejemplo, se hacen como operativos. No sé si ustedes han visto que a veces se hacen en los eventos, en plaza, o por ejemplo aquí en la universidad también se han hecho, que se hacen test rápidos de VIH, ¿ya? Y eso en el fondo permite mejorar el acceso, ¿ya? Para que los jóvenes se puedan realizar el test, ¿ya? Lo otro también es importante de considerar que ha disminuido, ¿cierto?, el embarazo no planificado, ¿ya? Si ustedes fijan, desde 2015 al 2017 ha disminuido, y eso es bueno porque eso quiere decir que los métodos anticonceptivos lo están usando de mejor manera, o también la educación sexual ha sido mejor vivenciada por estos jóvenes, ¿ya? El 13% indicó haber consumido alcohol en el último año y varias veces al día o a la semana, ¿ya? Lo cual es un dato que no es menor, que es importante, porque acuérdense que el consumo de alcohol, de drogas, también en el fondo puede fomentar conductas sexuales irresponsables que pueden traer como consecuencia infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado, ¿ya? Y el aspecto físico es la razón de discriminación más reportada entre los jóvenes, ¿ya? Y esto es súper importante que lo podamos reconocer porque va muy de la mano con lo que hablamos, ¿cierto?, de la imagen corporal, que eso se puede reflejar, ¿cierto?, en la expresión del género. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? De qué manera estos jóvenes se expresan, cómo los ven, cómo se pueden ellos, de acuerdo, ¿cierto?, a la orientación sexual, ¿cierto?, se pueden en el fondo identificar.
Y también el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, ya que ustedes saben, lo vimos ayer, la imagen corporal es súper importante, ¿ya? Y bueno, un porcentaje importante, casi un 20%, ha pensado en el suicidio, ¿ya? Y eso también es importante porque eso nosotros lo vemos en la ficha CLAP. Entonces, es un factor que se tiene que considerar y que, por ejemplo, la violencia en el pololeo, como dijo la compañera, preguntó recién, ¿qué se puede hacer? Eso, hacer la ficha CLAP, como yo les decía, y también identificar estas conductas que pueden ser de riesgo, ideación suicida, en la víctima, por ejemplo, de violencia psicológica, ¿ya? O en el entorno, cómo se está desarrollando ese aspecto. En relación a la edad de promedio de iniciación sexual, ¿ya? Entre hombre y mujer es casi la misma edad, la mujer un poquito más retrasada, 16,7 años, el hombre los 16 años, ¿ya? Y hay una pequeña diferencia entre el nivel socioeconómico alto y el bajo, ¿ya? Estos son referencias y son rangos, ¿ya? Hay poblaciones que tienen una edad de iniciación sexual menor, ¿ya? En relación a la cantidad de parejas sexuales, ya, si ustedes se fijan, los hombres declaran tener más parejas sexuales que las mujeres, ya, 2 parejas versus 1,3. Y la edad es más frecuente, bueno, ya en la adolescencia tardía, después de los 20 años. Es más común también en la región urbana que en la región rural. El uso de métodos anticonceptivos, eso también es importante porque cuando nosotros hablamos de sexualidad, vemos programas, ¿se acuerdan que dentro de eso está la regulación de la fertilidad? Entonces ahí hay que tomar el tema de los métodos anticonceptivos. Y si ustedes se fijan, la mayoría, si ustedes se fijan, no usaron, usaron métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, ¿ya? Y eso es bueno, ¿ya? Si ustedes se fijan, de 15 a 19 años, sí lo usó, y lo usaron, obviamente, está más presente en los hombres que en las mujeres y aumentó el porcentaje, ¿ya? De método de uso de anticonceptivos. ¿Cuál fue el método que más usaron? El condón, ¿ya? El condón aumentó, ¿cierto? Desde, si ustedes se fijan, aquí hubo una baja en el 2015, pero después se aumentó y es el método que más utilizan, junto a la píldora anticonceptiva, con la salvedad, ¿cierto?, que la píldora anticonceptiva solamente previene el embarazo, pero no previene infección y transmisión sexual, ¿ya? Y eso hay que tenerlo súper claro con los jóvenes. Aquí, si ustedes se fijan, aquí está el uso del condón. ¿Para qué lo usaron? La mayoría lo usó para prevenir un embarazo, ¿ya? Y en menor instancia para protegerse de otra infección de transmisión sexual, ¿ya? Eso es importante. Todos estos datos yo se los cuento porque cuando nosotros hablamos de paternidad y maternidad responsable es importante de preguntar y de indagar en todos aspectos, ¿ya? Porque una maternidad y una paternidad responsable implica la prevención del embarazo, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera los jóvenes están previniendo el embarazo, ¿ya? Y un porcentaje también importante no lo usó, no usa método anticonceptivo porque tiene pareja estable, ¿ya? Y otro porque quería tener una... ¿Profe Elena? Sí. Profe, disculpe que la interrumpa, sabe que se escucha súper mal con la aspiradora de fondo. ¿Qué aspiradora? ¿No tiene una aspiradora? No, para nada. Se escucha como si estuvieran aspirando. ¿En serio? Sí, ayer igual se escuchaba así. No le puedo creer. ¿Y qué será? Sí, es como si estuviera pasando la aspiradora, de verdad. Oh. A ver, lo que pasa es que me voy a salir de la pantalla completa. Espera. Puede ser puede ser el ventilador del computador. ¿Se pasó o no? ¿Se escucha igual? Quizá eso ahora no se escucha. Ah, debe ser eso. Pero sonaba de verdad, profe, como si estuviera aspirando. No le puedo creer. Increíble. Ya que bueno que me dijo, porque si no, no se escucha nada. Ya, ahora sí se escucha mejor. Sí, profe, gracias. Ya, gracias por avisar. Yo ahí feliz esperando
esperando que se escuchara bien y se escuchaba súper mal. Ya, seguimos entonces. Ya. La mayoría de los jóvenes, ¿cierto?, de los adolescentes ocuparon el condón para prevenir un embarazo y un porcentaje de ellos no ocupan ningún método anticonceptivo, ¿ya? Y eso hay que tener ojo con ellos, con los que no lo ocupan, porque nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un programa de educación sexual y cuando hablamos de maternidad y paternidad responsable, las parejas, ¿cierto?, es importante de saber qué método anticonceptivo usan, ¿ya? Si no lo usan hay que saber por qué, y ahí hay que en el fondo conversar y ver bien, porque como yo les decía, estos jóvenes todavía tienen desarrollo en la corteza prefrontal, entonces igual no se pueden resistir a los impulsos, ¿ya? Y obviamente si está asociado a consumo de drogas, de alcohol, con mayor razón, ¿cierto?, pueden tener este riesgo de tener un embarazo, ¿ya? O una infección de transmisión sexual, pero en este caso un embarazo, cuando estamos hablando de paternidad responsable, ¿ya? Bueno, en el embarazo no planificado también disminuyó, lo cual es bueno, ¿ya? Bueno, y claramente está más reconocido en las mujeres que en los hombres, ¿ya? Porque muchas veces los hombres no están presentes en los embarazos, ya pueden tener una mala reacción y muchas veces están ausentes, o las familias de los hombres o el mismo joven no cree que el hijo sea de él, entonces hay varios factores que pueden influir, ¿ya? Y bueno, el embarazo no planificado afortunadamente no se da tanto en los jóvenes, en los adolescentes, se te fijan, disminuyó bastante. Y bueno, se da más, ¿cierto?, en los niveles socioeconómicos medio y bajo, el embarazo no planificado, ¿ya? Y entonces ahí eso nos da luz y nos informa que tenemos que de alguna manera intervenir en estos sectores, que son justamente los sectores que nosotros vamos a hacer nuestra intervención para entregar esta educación sexual. Ya este programa educativo, que como les dije, ¿se acuerdan que estaba enfocado no solamente en los valores y la afectividad, en el desarrollo de la familia, en la comunidad educativa, sino que también en aspectos biológicos, ¿ya? En el desarrollo humano. Entonces, la paternidad y la maternidad responsable es finalmente un compromiso, ¿ya? Es un compromiso que tiene que ser de por vida, ¿ya? Porque se tiene que criar, acompañar a este niño. Y la decisión de ser padre y madre tiene que ser personal, voluntaria, libre y consciente, ¿ya? Y sin producir daño en el otro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros de repente hablamos de, bueno, el aborto tiene varias posturas. Yo tengo mi postura súper clara, pero, bueno, cada uno puede decidir a conciencia, pero el niño es otra persona, ¿ya? En el sentido de que tiene sus propios organismos, ¿cierto? Funcionan, ¿ya? Y claro, obviamente es dependiente de la madre para su crecimiento y su desarrollo en el útero. Pero es importante que los jóvenes sepan y se eduquen en ese sentido, porque existen muchos métodos para prevenir el embarazo, ¿ya? Y el aborto, por ejemplo, no es un método de control de natalidad, ¿ya? Porque para eso nosotros tenemos que regular la fertilidad mediante métodos que son artificiales, naturales, como la planificación familiar natural, o ciertos artificiales que los jóvenes pueden acceder a ellos, ¿ya? Entonces, por eso que tiene que ser planificado. Los jóvenes tienen que, en el fondo, estar informados de todos los métodos anticonceptivos que pueden usar, que pueden acceder en los CEFAM, ya que son gratuitos. Entonces, en ese sentido, se tienen que concientizar y capacitar, ¿ya? En ese contexto. Por eso que el tema de la sexualidad tiene que ser bastante abierto en los adolescentes, con las familias, con los colegios, con el equipo de salud, justamente para prevenir el embarazo, evitando el daño, ¿ya? El daño a terceros, que en primera instancia puede ser la madre adolescente, el padre adolescente y el niño. Entonces, la paternidad responsable o maternidad, ya estamos hablando indistintamente, implica que las gestaciones sean planificadas.
ya que en el fondo los jóvenes sepan que si tienen una conducta sexual sin protección, tienen un altísimo riesgo de quedar embarazados, ya, además de tener, ¿cierto?, una infección de transmisión sexual. Entonces, eso lo tienen que tener muy claro, independiente de que, por ejemplo, tengan consumo de alcohol, de drogas, que muchas veces se gestan ahí, ¿cierto?, estos embarazos no planificados o bajo un contexto también de violencia, de abuso. Entonces, por eso que son temas que se tienen que tratar de forma integral. ¿Por qué? Porque la paternidad responsable también implica que los padres tengan conciencia, que les dije, es una persona nueva, ya que requiere, como les dije, no solamente el apoyo biológico, psicológico, espiritual, sino que también los padres tienen que estar preparados, justamente tienen que ser maduros, ¿ya? Y los adolescentes claramente no lo son, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque implica un compromiso y un deber con la pareja, con el hijo y con la familia, ¿ya? Ahora, la paternidad responsable no necesariamente implica a la pareja, ¿ya? Porque ser padre o ser madre no tiene por qué, en el fondo, estar juntos, ¿ya?, con el padre o con la madre, de tener una relación vincular, afectiva con ellos. Lo importante es que tengan una relación afectiva con el hijo, ¿ya? Y eso hay que conversarlo súper bien con los adolescentes que son padres, ya, o que son madres, porque a veces los jóvenes, sobre todo los varones, pueden abandonar al hijo porque no tienen relación con la madre, y la madre a veces no permite ver al niño porque no tiene relación con el padre. Ya, eso es indistinto, puede ser a toda edad, pero a los adolescentes se puede dar más, sobre todo puede ser también por la influencia de los padres, de los adolescentes, de los abuelos, en este caso del niño, ¿ya? Entonces tiene que quedar claro que ser mamá o ser papá no implica ser pareja del otro, ¿ya? Entonces, en ese contexto es importante que se pueda conversar, se pueda informar, y porque obviamente la paternidad responsable tiene que tener un apoyo económico, un apoyo emocional, ¿ya? Y para eso tienen que ser personas que sean maduras, y claramente, yo les dije, los jóvenes no lo son, ellos necesitan bastante apoyo, ¿ya? Entonces, el embarazo, como yo les decía, no debe ser como una sorpresa, sino el fin de la preparación de una pareja, ¿ya? Eso debe ser idealmente, ¿ya? Finalmente, los embarazos a veces no son planificados o no son deseados, pero son aceptados, ¿ya? Pero los adolescentes, es importante de reconocer que ellos valoran, ya, la sexualidad también en un entorno romántico, en un entorno amoroso, ¿ya? También en un entorno de monogamia, pero no necesariamente para toda la vida, ¿ya? Ellos, en general, bueno, hay personas que obviamente la variedad es infinita, pero en general ellos, como buscan el apoyo, la afectividad de la otra persona, entonces sí pueden mantener este vínculo estable, ¿ya? Ahora, si no usan métodos anticonceptivos en este vínculo, también es complicado, porque eventualmente pudieran tener otras parejas sexuales, o con la misma pareja, ¿cierto? No, además que el método anticonceptivo, aunque sea pareja estable, da lo mismo, porque en el fondo igual se puede quedar embarazado, ¿ya? Puede ser que tenga a lo mejor una prevención en relación a la ITS, pero cuando tienen monogamia, pero el tema de la estabilidad no influye en nada en prevenir el embarazo. Entonces, esto es como un relato que está, ¿cierto?, en una fundación, anar.cl, que son los que apoyan a los padres adolescentes. Que un joven dice: estoy embarazada, te acaba de decir, ¿cierto?, la polola, miles de ideas y emociones se vienen a la cabeza. Empiezas a llenarte de preguntas: ¿será mía esa guagua? ¿Qué va a pasar con el colegio? Como le digo a mis papás, ¿ya? Entonces, claro, la paternidad es un desafío para las personas adultas, aún mayor para los niños, ¿ya? Porque también esto está influenciado con el rol, ¿ya? Con el rol. Entonces, los jóvenes que son padres, también en el fondo se les suma que tienen que tener como el sustento económico, ¿ya? Más la crianza con el niño, ¿ya?
Pero en ese sentido hay que, esta es la Fundación ANAR, que yo les decía que es parte del programa Chile Crece Contigo, en que, por ejemplo, los jóvenes son grupos de autoapoyo, ¿cierto?, de apoyo también para ellos, en que, claro, efectivamente, pues, la noticia de un embarazo, tanto para la mujer como para el hombre, puede ser tomado de manera inesperada, y que claramente eso le trastoca todo su entorno, la continuidad de seguir estudiando, de vivir con la vida normal, de ir a fiestas, ¿ya? Pero, ¿cierto? Hay otro aspecto, ¿cierto?, que dice que ser jóvenes, ser padres jóvenes hizo que se hicieran más responsables, dejaron algunos vicios, ¿ya? Entonces, en el fondo, hay diferentes aspectos y diferentes relatos que se pueden, en el fondo, encontrar. Entonces, finalmente, la paternidad responsable implica la afectividad, ¿ya?, el respeto, una maduración integral, un cariño y un amor por el otro, ¿ya? Una sexualidad desde el punto de vista responsable, desde el punto de vista sano, ¿ya? Porque la idea es que el cuidado sea de los padres y no de los abuelos, que es lo que finalmente puede ocurrir, y es lo que hemos visto, por ejemplo, en las visitas domiciliarias, que, bueno, obviamente las niñas o el joven tiene que seguir en el colegio estudiando, eso se entiende, entonces los hijos quedan al cuidado de los abuelos, pero a veces, claro, por su misma etapa vital tienen que ir, por ejemplo, a otras actividades, ya, y finalmente terminan criando los abuelos y no ellos, ¿ya? Entonces, la finalidad última de la paternidad responsable es formar una persona feliz, que es este nuevo ser, ya desde el punto de vista humano, desde el punto de vista biológico, psicológico, económico y social. Y claro, y ahí en la parte económica es complejo para los padres adolescentes, de todas maneras. Bueno, y esto ustedes ya vieron, ¿cierto?, todas las consecuencias del tema con el matrón, ¿cierto?, vieron el embarazo adolescente, ya, de qué manera, ¿cierto?, esto impacta en la vida de los niños. Saben que el recién nacido puede tener más riesgo, bueno, durante el embarazo todos los riesgos que pueden tener ya los conocen, y además desde el punto de vista biológico, ya, pero además de eso todos los riesgos desde el punto de vista psicológico, el abandono, deserción escolar, ya, que en el fondo tienen una dependencia de la residencia porque viven con los padres, está influenciado por determinantes sociales de la salud, que es más frecuente en sectores económicos más bajos, y que muchas veces ellos, tanto la madre o el padre adolescente, tienen que trabajar, ya, para en el fondo sustentar a este niño. Y en este sentido como que se pierde un poco el ciclo de la formación familiar, que es lo que vieron ustedes, ¿se acuerdan? Hace tiempo, que parte con la formación de la pareja, el nacimiento de los hijos, la familia en edad escolar, adolescente, etcétera, ya. Se pierde un poco esto a la llegada de este hijo de forma inesperada. Entonces, la paternidad responsable desde el punto de vista de los jóvenes, ya, de los varones, es importante que los jóvenes sepan cuáles son las intenciones, ya, porque muchas veces pasa que los jóvenes con la noticia, ¿cierto?, se pueden reaccionar de mala manera, se pueden ir, abandonar a la madre del niño, o muchas veces los padres, ¿cierto?, pueden tener problemas, dificultades, ¿ya? Entonces, ahí hay como diferentes orientaciones, ya que esto también está en ese programa ANAR y en el Chile Crece Contigo, en que es importante que se eduque al padre adolescente, ya que pueda conversar sobre las intenciones que él tiene en relación a la responsabilidad con su hijo, ya que se puede equivocar e intentarlo nuevamente. Por ejemplo, yo les decía que al principio pueden haber reaccionado mal, pero después, ¿cierto?, puede volver a conversar con la madre del niño, y si quiere seguir con la relación, o si no, ser padre solamente, ya. Prometer solamente lo que puede cumplir, ya, por ejemplo, no crearle falsas expectativas
a la madre del niño, si es que la madre en el fondo quiere estar con él también, ¿ya? Acompañar a la mamá durante el embarazo, ¿cierto? Los controles, participar en el parto, ayudar en los cuidados del niño, ¿ya? Apoyar económicamente si es que se puede, pero no marginarse, que les decía a veces que los padres adolescentes se marginan, o la madre adolescente lo margina, o la familia de la madre lo puede marginar porque no aporta desde el punto de vista económico, porque a lo mejor está estudiando y no puede trabajar, ¿ya? Y lo que yo les mencionaba, que no es necesario ser pareja de la mamá para ser papá, ¿ya? Y eso es súper importante que los jóvenes lo puedan saber, y los padres de los jóvenes también, ¿ya? Porque antiguamente ustedes sabían que los jóvenes se quedaban embarazados chicos y se casaban, o las familias de los padres no hacían casarse. Entonces al final eso también dificultaba el desarrollo de la familia, ¿ya? De la familia nueva. Y obviamente continuar con los estudios escolares. Entonces, la idea, ¿cierto?, es formar esta familia. Hay distintos tipos de familia, ¿ya? Porque la familia, independiente que sea formada por una familia heterosexual, homosexual, pero en este caso en la crianza de los jóvenes adolescentes, de lo que estamos hablando, y para ellos también es una instancia de mediación, ¿ya? Porque integra las redes sociales y las redes comunitarias, y también una acción de las políticas públicas. Entonces, de alguna manera, la familia convoca y ayuda en el sentir, en el pensar y en el actuar de las personas. Bueno, y si nos vamos un poco más a la Iglesia Católica, se habla del amor conyugal, de la encíclica Humanae Vitae, ya que concibe, ¿cierto?, este amor conyugal como un compromiso, ¿ya? ¿Por qué les converso yo este tema? ¿Ya? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos una formación laica, pero nosotros estamos insertos en una universidad católica. Entonces es importante reconocer que ustedes conozcan esto, de qué manera está inserto en la encíclica, ¿ya? Esto no para educarlo a los jóvenes, porque lo más probable es que estén muy lejanos a ellos, algunos sí, otros no, ¿ya? Pero decía, los jóvenes son bastante idealistas, ¿ya? Y son muy espirituales también, ¿ya? Entonces, en ese sentido es importante que lo puedan reconocer, que la familia está también presente en una encíclica papal, así como está también en el derecho, ¿ya? Que el derecho chileno reconoce a la familia como el grupo formado por la pareja, los ascendentes y los descendientes, ¿ya? Unidos por vínculos de sangre o matrimonios o solo civiles, y ahora, ¿cierto?, se sumó la unión civil, ¿ya? Entonces ahí existen derechos de la familia, ¿ya? Entonces aquí tenemos el derecho humano, ¿cierto?, de la anticoncepción, que ya esto está regulado, el tema de la fertilidad, en que las parejas, ¿cierto?, tienen el derecho de decidir el número y el espaciamiento de los hijos, ¿ya? Y para eso requieren tener la educación de los métodos necesarios para planificar. Entonces, la idea de la maternidad responsable es la educación, ¿ya? Y de alguna manera espiritualizar todo lo que tiene que ver, darle un sentido al ámbito de la sexualidad y los hijos como un valor en sí, ¿ya? Mantener una conducta sexual sana, un vínculo afectivo con la persona, de manera de planificar los embarazos, ¿ya? Y al planificar los embarazos se va a entregar esta maternidad y esta paternidad responsable. Ahora, si el embarazo ya se produjo, es importante que, como les decía, monitorearlo desde el punto de vista, ¿cierto?, práctico, pero también desde el punto de vista social. Desde el punto de vista práctico, nosotros como enfermería ya está súper normado. Ustedes ya vieron la intervención de los embarazos adolescentes, de las niñas, de las jóvenes, ¿cierto? Cómo se tiene que manejar los riesgos que tienen. Y la idea, ¿cierto?, es proteger a estas madres adolescentes. La madre y padre siempre tienen que ser educadores, ¿ya? En la valor esencial del hogar y la comunidad proactiva en este sentido en relación a los jóvenes, de conversar sobre este tema, ¿ya? Por eso que en la educación de la sexualidad es importante hablar acerca de la maternidad y la paternidad responsable. Bueno, tenemos que tener este enfoque anticipatorio,
de vulnerabilidad, siempre la participación adolescente, la educación en los colegios, ¿ya? En mantener este espacio de intimidad y de confianza con los jóvenes, la consejería y la estrategia del joven sano, que yo les decía que eso, el control del joven sano, es integral, entonces nos permite abarcar no solamente el ámbito biológico, la medida antropométrica, estado nutricional de los jóvenes, etcétera, sino que también nos permite ver estos aspectos que están asociados, ¿cierto?, con la sexualidad, la planificación familiar, ¿ya? Y intervenciones, ¿ya? Intervenciones que sean sistemáticas y continuas de trabajo con los jóvenes, ¿ya? Trabajo con el intersector, ¿cierto?, con la Dirección de Educación, el DAEM, el Instituto de la Juventud, el Servicio Nacional de la Mujer, ¿ya? Y en el caso de los hombres y de las mujeres, ¿cierto?, intervenciones, ¿cierto?, desde la adolescencia según etapa. Ya ahí dice pre y posmenárquica, pero también la etapa de la adolescencia, parece que parte a los 10 años, entonces tenemos que conversar con ellos. Creo que es importante que hay un acrónimo que en el fondo es el GET, ya, en que nosotros con los jóvenes valoramos, ¿cierto?, el hogar, el H, que es el hogar, estructura familiar, por ejemplo, el genograma, la E, la educación, rendimiento escolar, si está pensado estudiar a un nivel superior, la A, como que tiene que ver con la actividad extraescolares, los grupos de pares, qué es lo que hacen en su tiempo libre, la D, que es el alcohol y droga, ¿cierto?, las drogas y el alcohol, la S, que es la sexualidad y la paternidad responsable, y el S en suicidio, depresión y accidente, ¿ya? Entonces, dentro de ese GET, que son diferentes aspectos, yo tengo que valorar en la anamnesis de estos jóvenes. Ahí se integra, ¿cierto?, la sexualidad y la paternidad responsable. Y todo esto, si ustedes se fijan, está incorporado en la ficha clave, ¿ya? Entonces, aquí en relación a la sexualidad y la paternidad responsable, hay que preguntarle, ¿cierto?, si es que, por ejemplo, los grados de Tanner, ya que ustedes eso ya los conocen, como si le empezó el desarrollo en el caso de las niñas, si le llegó la menstruación, si hay algún tema en relación al desarrollo sexual que quiera tratar, si anda pololeando, desde hace cuánto, etcétera. Lo otro que es importante también cuando tienen una relación ya afectiva de pololeo, de lo que sea, ya, esto indagar un poquito más los grados de petting, ya, que son como grados, así como del grado 1 al grado 4, ya. Del grado 1 es como más, así como solamente besos, ya. El grado 2, ¿cierto?, ya cuando se está en caricia en la zona íntima por arriba de la ropa. El grado 3 ya por debajo de la ropa, y el grado 4 ya cuando existe una actividad sexual, ya de tipo vaginal, oral o anal, ya donde existe un intercambio de fluidos que puede ser un riesgo para la salud, ¿ya? Entonces, ahí cómo se puede intervenir, por ejemplo, en el grado 1 y el grado 2, bueno, siempre educar en relación a los valores, en relación a todo lo que tiene que ver con el ámbito afectivo, construcción de proyectos de vida, resistencia a las presiones y la toma de decisiones, porque son jóvenes, ¿se acuerdan que tienen solamente caricia, ya, sobre la ropa? Entonces la idea es que mantengan una actividad sexual, ya se pueda en el fondo mantener así, y ya si ya la tienen, siempre, en el caso del grado 3 y el grado 4, ¿cierto?, ya en el fondo hablar sobre método anticonceptivo y todo lo que tiene que ver con la consejería, toma de decisiones, con enfoque de género, ser inclusivo, ¿ya? Y la prevención de infección de transmisión sexual, ¿ya? Eso es importante también porque muchos jóvenes, por ejemplo, usan método anticonceptivo, por ejemplo la píldora, para prevenir el embarazo, pero eso no le va a prevenir las infecciones de transmisión sexual, que es súper común en los adolescentes, ¿ya? O, por ejemplo, creen que teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, anales, no se van a quedar embarazadas. Lo cual no es verdadero ya, sino que también existe un riesgo, ya. Entonces, esos son temas que hay que conversar, que hay que, en el fondo, de alguna manera, los grados de petting me orientan un poquito a las intervenciones que yo puedo realizar. Entonces, hay que favorecer una paternidad responsable,
con enfoque, si les dije, ¿cierto?, anticipatorio. Primero, conocer al desempeño, cómo vive el joven su sexualidad, ¿ya?, o la joven. La familia es un factor de riesgo para este joven, es un factor protector, ¿ya? Cómo está la estima, la autoestima de este joven, si se respeta, ¿ya? Si tiene vínculos afectivos ligados a la sexualidad, ¿sí? Cómo ve el tema de la vida, ¿ya? De un posible embarazo, cómo lo ve, ¿ya? Y un trabajo sistémico. En este sentido siempre se tiene que trabajar desde el punto de vista intersectorial. Los jóvenes, como están siempre en el colegio, hoy me puse disfónica. Los jóvenes, como están siempre en el colegio, nosotros tenemos que trabajar con ellos desde ahí, ¿ya? Por eso que hacemos el control escolar, porque ellos pasan mucho tiempo en el colegio. Entonces, cuando ya están por ejemplo, a lo más pueden ir a los médicos de forma particular, porque el Cefam, ustedes saben que está hasta las 5, después, bueno, obviamente hay extensión horaria, pero ellos están en el colegio, estudian, tienen pruebas, tienen otras actividades. Entonces es más difícil ubicarlos, ¿cierto?, en otra instancia, ¿ya? Entonces esta consejería, este trabajo sistemático se tiene que dar de manera intersectorial con el colegio. Bueno, y estrategias que sean amigables, no así de imposición. Por ejemplo, los métodos anticonceptivos, bueno, ahí se tiene que derivar a la matrona y se tiene que consensuar, se tiene que conversar de acuerdo a las necesidades de ellos y a lo que ellos puedan en el fondo regularse. Los métodos anticonceptivos ojalá que siempre sean conversados con la pareja y no solamente con la mujer, porque dicen, no, si se embarazó porque ella no se cuidó, ¿ya? Pero eso no es así. Tienen que, entre comillas, cuidarse los dos, ¿ya? Porque el embarazo es de ambos, ¿ya? Claro, efectivamente la niña es la que está embarazada, pero el joven contribuyó, ¿cierto?, el 50%. Entonces, en ese sentido, la anticoncepción no es solo de la mujer, es del joven también, y los jóvenes, cuando nosotros hacemos un programa educativo, hay que involucrarlo en ese contexto también. Y bueno, obviamente el apoyo en la maternidad y paternidad adolescente y la prevención de un segundo o tercer embarazo, ¿ya? Para ahí nosotros tenemos diferentes estrategias como visita domiciliaria integral, ¿ya? Y bueno, y que hay leyes que garantizan esta educación sexual y el acceso a los servicios de consejería y anticoncepción, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, que hay una dinámica que se trabaja con los adolescentes, en que se usan, por ejemplo, un muñeco, ya esto lo pueden usar en el colegio los profesores, en nosotros también en la educación, ya. Entonces se toma una muñeca y dice, este es mi hijo, su nombre es, ¿qué quiero para mi hijo? Ya. Entonces ahí en el fondo se va construyendo esta dinámica. Estos se van colocando en el rol de madre y de padre, ya eventualmente, para que ellos efectivamente vean que si se quedan embarazados tendrían que cuidar un niño, ¿ya? Y criarlo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, les da más conciencia de lo que pueden esperar. Entonces, ahí se tiene que discutir, reflexionar. Por eso digo que estos talleres de paternidad responsable tienen que ser grupales o a veces individuales. Hay que ver el contexto, ¿ya? Esto se hace con los pololos también. ¿Ya has pensado, por ejemplo, ser realmente padres o madres a esta edad? Esta situación tiene más consecuencias para el hombre y para las mujeres. Es más difícil para las mujeres, claramente, sí, que para los hombres también, pero porque no lo tienen en su organismo, ¿ya? Entonces, ¿por qué muchas veces cuando las adolescentes tienen hijos los cuidan los abuelos? ¿Ya se fijan? Entonces ahí lo pueden trabajar con ellos. Y esto está en el programa que les digo yo de educación de la paternidad responsable. Entonces, como resumen, es importante una valoración, ya pesquisar los factores de riesgo, los factores protectores, afectivos, ya de qué manera están construyendo la pareja, cómo se aborda, si tienen un plan de vida juntos, si es que están embarazados, cuáles son los cuidados, el enfoque de género, cuáles son el rol, si hay mucho rol, hay mucho machismo, por ejemplo.
y evaluar, siempre evaluar los programas participativos, las normas de crianza y la comunidad escolar. Y siempre incorporar educación, siempre la educación, incorporar los valores, la fe, a las familias, ¿ya? A las familias de los jóvenes. Clarificar el rol de padre y de abuelo, en este caso cuando son padres y adolescentes, ¿ya? Siempre tener una consejería, prevenir un segundo embarazo, fortalecer la autoestima y la autoconfianza. Se puede derivar también a grupos de autoapoyo y acoger las reacciones emocionales que los jóvenes tienen, porque como les decía, a veces los padres se pueden negar a las madres también, y ahí hay que ver cuáles son las reacciones de la familia también, ¿ya? Porque a veces son muy punitivos. Bueno, y siempre acuérdense que enfoque de promoción de la salud, fomento del desarrollo juvenil desde el punto de vista cognitivo, vocacional, físico, social y emocional, ¿ya? Que esto en el fondo va a permitir también reducir todo el tema de la violencia, de las conductas, consumo de alcohol, de drogas, y finalmente, ¿cierto?, fomenta la participación de los jóvenes en espacios que sean favorables para ellos, ya que se puedan resolver problemas, y de esta manera, ¿cierto?, se protege y se previenen conductas de riesgo como el consumo de drogas, de alcohol y la sexualidad que no sea responsable, que tenga como consecuencia, ¿cierto?, un embarazo adolescente. Y ahí ya tendríamos que hablar, ¿cierto?, de la maternidad, de la paternidad responsable en la adolescencia, ya, pero la responsabilidad es la prevención del embarazo, ¿ya? Ok, no sé si tienen dudas, consultas o comentarios. Profe, esta paternidad responsable irá a hacerlo entre la pareja, ¿no? Exacto. Yeah. Exacto, por eso que existen esas intervenciones, es que por ejemplo están estos talleres en que los jóvenes, por ejemplo, se simulan a los jóvenes los pololos se pueden educar de manera en conjunto, ya, por ejemplo, con un muñeco, y decirle, este muñeco es tu hijo, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que harían con ellos? Para justamente, bueno, la idea es que ellos también conozcan los métodos anticonceptivos, ya, justamente para que puedan prevenir estas conductas, para evitar el embarazo, ¿ya? Ahora, igual los jóvenes, ellos, hay muchos jóvenes que pueden decidir quedar embarazados, pero eso es súper complejo y hay que educarlos bien, cuál sería su rol, y todo eso, las consecuencias, todo lo que pueden en el fondo tener en base a eso. Pero sí, la idea es que se converse con ellos. Ya, gracias, profe. Ok, gracias a usted. ¿Alguna otra duda, consulta? Esto, lo más importante es que ustedes como estudiantes de enfermería, esto lo van a ver en el tema de las prácticas clínicas, en la aplicación de la ficha CLAP. Ya cuando hacemos nosotros control del joven sano, ahí nosotros vemos todos estos aspectos, y en la educación que puedan generar ustedes en los adolescentes, ¿ya? Y dentro de los temas, justamente la sexualidad responsable asociada a la maternidad y la paternidad responsable, ¿ya? Ellos tienen que estar educados, ¿ya? Y si finalmente toman la decisión de alguna manera de tener un embarazo, tienen que saber cuáles son los riesgos, ¿ya? Pero finalmente se sabe que educando a los jóvenes disminuye bastante el embarazo no deseado, y pueden ejercer finalmente una paternidad responsable cuando ellos lo decidan, que la idea es que no sea en la etapa de la adolescencia, porque tienen que terminar de estudiar, porque todavía viven con los padres, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido, no es el momento para tener un hijo, porque desde el punto de vista de ellos tampoco se han desarrollado completamente. Ya, voy a detener la grabación. Profe, y en el caso de que sean como muy jóvenes y
con todo esto de que, por ejemplo, el hombre tiene que sustentar económicamente, pero cuando son así de jóvenes, ¿cómo le podemos hacer creer que no es necesario eso? Es que ahí, bueno, lo que pasa es que como si ustedes fijan en la última diapositiva, se había que hablar con los padres, con los padres, con los abuelos en este caso, con la familia, ¿ya? Ahora, pues nosotros desde el punto de vista de enfermería tenemos poca instancia con ellos porque los vemos solamente en los controles. Pero efectivamente los jóvenes lo que pueden hacer ellos es que ellos se encuentran involucrados, ya hay que ver el desarrollo afectivo que tienen, ¿cierto? Hay que conocer la relación de la pareja que llevan, la edad que tienen, porque si tienen 13, 14 años, o sea, son adolescentes chicos todavía, ¿me entiendes? Entonces hay que ver su proyecto de vida, qué quieren hacer de ellos, ¿ya? Y un joven que está efectivamente, que es padre joven, no sé, 18, 17 años, tiene que terminar el colegio, tiene que ojalá estudiar algún oficio, alguna profesión, y no necesariamente, claro, puede trabajar part-time, darle un apoyo económico a la madre, ¿ya? Bueno, todo esto está garantizado en el tema de la pensión alimenticia. En este caso, como son jóvenes, los abuelos son los que tienen que asumir en esta instancia. Pero es bien complejo, o sea, no hay una receta que diga, ya, usted tiene que hacer esto, otro. Hay que ver caso a caso, lo que conversábamos ayer. Es una decisión que se tiene que consensuar, se tiene que conversar, hay que ver el apoyo que tenga este padre adolescente, a lo mejor ni siquiera tiene padres, entonces él efectivamente tiene que trabajar solamente, o la madre también. Entonces hay que ver como la dinámica, ¿ya? Nosotros como enfermería tenemos la intervención de nuestro rol, y cuando se crean estas dificultades, estos problemas, nosotros podemos derivar, ¿ya?, a salud mental, asistente social, porque de repente, como no tienen recursos, los trabajadores sociales conocen bastante cuáles son los beneficios que pueden tener, por ejemplo, o los bonos que puedan tener las madres o los padres adolescentes, ¿ya? Hay que ver, siempre trabajar con el apoyo interdisciplinario. Ya. Gracias, profe. Ok. Gracias. Listo. Entonces estaríamos terminando y